Y vamos a comenzar orando como cada semana. Señor, te damos gracias por tu bondad, por habernos amado tanto y por habernos dejado tu palabra escrita, porque no dependemos de la buena memoria de otras personas, sino que podemos acudir a tu palabra escrita como tú nos la dejaste. Y danos el día de hoy la gracia para escuchar tu voz, para atender la exhortación que el día de hoy tú tienes para nosotros. Y glorifícate de esta manera, papá. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y Señor, te rogamos también por un lugar, si tú quieres darnos un lugar acá para reunirnos los domingos, si está en tus planes, si es tu propósito, pues abre puertas, dirígenos y en tu tiempo provee los recursos necesarios y todo lo que sea para que tú seas exaltado, Señor. Nos queremos sujetar solamente a tu voluntad y a tu propósito. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Hebreos capítulo 2. Ustedes saben, la carta a los hebreos, no sabemos quién fue el autor humano, pero sabemos que es el Espíritu Santo, Dios mismo, quien escribe esta carta. Y el escritor de Hebreos básicamente está explicándole, por eso se llama carta a los hebreos. De alguna manera es como si les escribiera a los hebreos para decirle que no necesitan ser hebreos para ser hijos de Dios, que con el sacrificio de Cristo fue suficiente. En aquella época, los primeros cristianos eran judíos, exjudíos que se convirtieron al cristianismo, y había ciertas tensiones. Ten en cuenta culturalmente, ¿te imaginas que un día te dijeran, ¿sabes qué? No es necesario ponerle chile y limón a todo, ¿no? Estarías de todos modos tentado a ponerle chile y limón porque es parte de la cultura. Los judíos tenían rituales, tenían cosas que eran propias de su propia cultura, ¿no? Entonces, desprenderse de estos elementos culturales era muy fuerte, que de pronto le dijeran, no tienes que llevar sacrificios, no tienes que ir al templo a presentar tu corderito, no tienes que ir era algo muy fuerte. Y cuando creyeron en el Señor Jesucristo, después de un tiempo es probable que hubieran empezado las comparaciones entre el judaísmo y el cristianismo. Y de alguna manera empezar a hacer sentir mal a los cristianos con cosas como, pues nosotros tenemos un templo, ¿ustedes no tienen templo? Pues nosotros tenemos la ley. ¿Ustedes? Parece que hay algunas cartas circulando por ahí de algunos de los discípulos de Jesús, pero no hay nada. Moisés escribió la ley, Jesús no escribió nada. Entonces, como que pareciera que el judío tiene más ventaja. Y el escritor de la carta a los hebreos, poco a poco, va a ir mostrando y explicando cómo aquellas cosas que son el orgullo del judaísmo realmente son inferiores a lo que tenemos en Cristo. Va a hablar de los ritos, va a hablar del sacerdocio, va a hablar del templo, etcétera, etcétera. Y comenzó a hablar, la semana pasada vimos que habla cómo Cristo es superior a los profetas, porque los profetas presentaban solamente una parte del mensaje, mientras que Cristo es no solo el mensajero, sino Él mismo es el mensaje. Además, Cristo es superior a los ángeles. Los ángeles para la cultura judía eran seres muy especiales, muy importantes, y Cristo es superior a los ángeles. Y el capítulo 2 va a desarrollar un poco más el tema de la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Pero antes de continuar en eso, el escritor de Hebreos hace una especie de paréntesis para dar una exhortación. Y esta exhortación tiene que ver con los ángeles, pero es un poco entre paréntesis. Y esta exhortación está muy padre. Y a lo largo de la carta a los hebreos vamos a ir de tanto en tanto parándonos porque hay una exhortación que hace el autor de los hebreos. Y te vas a ir dando cuenta que esta exhortación también va subiendo en el tono o en la urgencia o en el tema. Cada vez se hace más difícil y más dura la exhortación. Y pues vamos a comenzar. Capítulo 2. Voy a leer del versículo 1 al versículo 4. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído,
no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. El capítulo comienza diciendo, por tanto. Y eso es un enlace a lo que viene hablando antes. Acuérdate que cada que encontramos un por tanto, tenemos que ver de qué está hablando. Es un resumen, es una conclusión que está sacando basado en lo que acaba de explicar. Entonces, ese por tanto nos muestra que, ya que entendimos que Cristo es mayor que los ángeles, mayor que los profetas, que Cristo es el creador, el heredero, y el sustentador de todas las cosas. ¿Te acuerdas de la semana pasada? Bueno, por tanto, por todo eso, dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es necesario, no dice que te sugiero. El otro día alguien me decía, suena jocoso, pero es una triste realidad. En México, el semáforo más bien es una sugerencia, ¿no? Te sugerimos que te pares, te sugerimos que avances, porque realmente cada quien hace lo que bien le parece, la gran mayoría. Bueno, en este capítulo lo que está diciendo es, no es una sugerencia, es necesario. ¿Para quién? ¿Para el Señor? No, para nosotros. Es necesario que con más diligencia atendamos, no solo escuchar, sino atender. La frase con más diligencia atendamos son dos palabras en griego que las puedes traducir como sostener la mente superabundantemente. O sea, hay un asunto de una actitud activa en mi mente cuando vengo a la palabra, cuando escucho el mensaje. Tengo que tener la mente completamente activa para poder recibir lo que Dios quiere darme. No estaba mal, y ojo, no está mal que en tu casa tú pongas alabanzas, ¿no? Y pongas ahí tu música, y está padre, ¿no? Incluso estás haciendo otras cosas y que esté sonando alabanza, pues está bien, está bueno, no hay nada de malo, está increíble. Pero creer que eso es comunión con Dios es muy distinto. ¿Por qué? Porque eso está en piloto automático. Y no está mal que lo pongas así en piloto automático. Pero alabar a Dios implica una actitud en mi mente. Escuchar la palabra, a veces ponemos una conferencia y estamos como que haciendo otras cosas y está bien. Voy recibiendo información y todo, pero tú platicarías con alguien, o sea, si el presidente de la República o el presidente del Banco Mundial o el presidente de las Naciones Unidas, alguien así de importante quiere hablar contigo, tú lo atenderías. Dígame. Ajá, sí, lo estoy atendiendo, espérame. Como que no atenderíamos así la voz de alguien de esa importancia. Otra vez. No está mal que pongas una conferencia mientras estás haciendo otras cosas. Yo lo hago. Es más, me ayuda a que mi mente esté enfocada donde tiene que estar y que no vuele por otros lugares. Voy a tender la ropa y voy escuchando conferencias. Estoy lavando los trastes y estoy escuchando conferencias. Siempre. Pero ese no es mi tiempo devocional. Ese no es mi tiempo de estudio. Ese no es mi tiempo de adoración. ¿Por qué? Para mi tiempo de estudio, para mi tiempo devocional, toda mi atención tiene que estar en el Señor. En estas cosas lo que estoy haciendo es básicamente ubicando mi mente en algo que es necesario que esté. Pero hay muchas cosas que escucho que no me voy a acordar dentro de 10 minutos. Cuando voy a hacer mi devocional, quiero recordar cada palabra que Dios me diga. ¿Sí cachas la diferencia? Entonces, el escritor de la carta a los Hebreos nos dice que es necesario que con más diligencia atendamos
a las cosas que hemos oído. Ahora, ¿qué hemos oído? El Evangelio. Y si estuviste la semana pasada y recuerdas, dijimos que el mensaje de Dios no es solo lo que Dios dice, sino Jesucristo como persona es el mensaje de Dios. Entonces, atender no es solamente atender a las palabras que puedo leer, sino atender a la persona de Cristo. Y va más allá de solo el Evangelio como quien soy como pecador, quien es como mi Redentor, sino incluye toda mi conducta, cómo se comportó Cristo, qué hacía Jesucristo, cómo Pablo nos define que debemos comportarnos. Todo eso es a lo que yo tengo que atender con más diligencia. Todo eso he oído y todo eso tiene que ser. De hecho, alguien dice que el caminar en Cristo es eso, un caminar. Implica un movimiento, implica una actitud de avance. Y tenemos que estar avanzando. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. El problema a veces es que nos llenamos de demasiada familiaridad. Déjame ponértelo de esta manera. Un mexicano promedio, ¿no?, pasa por el Zócalo y dice, el Zócalo. Un extranjero llega al Zócalo y dice, wow, la catedral es impresionante. El templo, las ruinas del Templo Mayor al lado, wow. Vas a las pirámides y el mexicano promedio dice, pues están grandes, ¿no? Un extranjero viene, y te lo digo como extranjero, que llegué y vi las pirámides y es, o sea, esto yo lo vi en fotos en mis libros de historia en la escuela. Y es equivalente a que tú vayas un día a las pirámides de Egipto. O sea, es de esa magnitud. ¿Cuál es el problema? Que para el mexicano promedio es normal. O sea, fuiste cuando eras niño en la primaria, probablemente en la secundaria, fuiste en la prepa, o sea, has ido tantas veces que ya, ¿no? Hasta te choca, hay mucho tráfico, mejor no vamos. Es así como, ¿qué? O sea, son las pirámides, ¿cómo no vas a ir? O sea, históricamente lo que representa, pero es tan familiar que deja de ser importante. A veces nos pasa lo mismo con el Evangelio, nos pasa lo mismo con la palabra. A ese pasaje ya me lo sé. Sí, las pirámides no han cambiado desde hace muchos años. Por lo menos los últimos 15 años que yo estoy acá, no han cambiado ni de lugar ni nada. Están ahí todo igualito. Puede cambiar todo alrededor, pero sigue igual. La palabra de Dios no va a cambiar. Pero eso no quiere decir que es menos importante la segunda vez que voy a ella. El problema en la palabra, cuando se me hace familiar, demasiado familiar, es que he dejado de escuchar el mensaje como la voz de Dios para mí. Cuando logro retomar esa actitud, es Dios hablándome a mí. Aunque sea el mismo mensaje que he escuchado 10,000 veces, es la voz de Dios para mí. Hay muchas veces que he hablado con mi familia, con mis papás, y nos preguntamos siempre lo mismo. ¿Cómo está mi hermano? Bien, ¿qué está haciendo? Pues está haciendo ahora un documental para no sé qué. Órale. O sea, siempre es la misma conversación. Él hace documentales, pues ¿qué va a estar haciendo? Pues documentales. Entonces, no tiene que haber un cambio drástico para que yo deje de interesarme en mi hermano. Me resulta interesante, ¿por qué? Porque hay una relación personal, íntima, familiar. No, mi hermano no tiene que contarme cosas nuevas para que me interese lo que me dice. De hecho, bueno, no sé cómo serás tú con tu hermano, pero yo voy a Bolivia y tenemos las mismas pláticas desde hace 15 años que yo dejé, ¿no? Llegamos, platicamos lo mismo, le predico el evangelio, me dice lo que piensa, no. O sea, ya como que lo mismo siempre, pero siempre es apasionante. Cuando vengo a la palabra tengo que volver a encontrar eso, porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? Fíjate lo que dice. No sea que nos deslicemos. Y la palabra deslizar ahí, deslicemos,
Literalmente quiere decir pasar de largo, o ser arrastrado por la corriente, o ir a la deriva. En todo caso, es un término náutico, es un término de barcos. Y lo que está diciendo es que, ¿sabes qué? Es necesario que atendamos diligentemente las cosas que hemos oído, porque si no podemos irnos a la deriva, ser arrastrados por la corriente. Y esto no sucede drásticamente, sucede poquito a poquito, poquito a poquito. El no estar atento a lo que Dios dice nos puede llevar poquito a poquito fuera del curso. Y creo que hay dos formas en las que podemos deslizarnos muy fácilmente. Las dos, curiosamente, son opuestas. La primera, quitándole a la palabra de Dios, quitándole cosas a la palabra de Dios. Y tú dices, ¿quién va a hacer eso? Bueno, mucha gente que vive en pecado. ¿Por qué? Porque ha puesto su dedo en la parte en la que dice no robarás. Te sorprenderías la cantidad de personas, sobre todo hombres, tristemente, que se dicen cristianos, que van a la iglesia. Es más, se dicen que tienen un llamado y están en adulterio. Y ya no es para ellos un problema, ya han quitado esa parte de la Biblia. Y viven en pecado. O gente con la que he hablado y que les exhortamos a que no compre piratería. Es más, voy a ventanear a alguien, pero no voy a decir quién es. Un alumno del instituto empezó a promocionar una página que daba libros gratis, pero piratas. O sea, esos libros tienen derechos de autor, no los puedes descargar gratuitamente a tu compu. Y cuando hablamos con esta persona, se ofendió. Pero entonces, ¿cómo voy a prepararme si es que no tengo los recursos necesarios? Tengo que conseguirlos de alguna manera. ¿Qué pasó? Pues quitó de su Biblia, no robarás. Ya eso no está en su Biblia. Y es un gran peligro cuando empezamos a quitar estas cosas, porque pues al principio descargas un libro, luego pues descargas un disco, luego lo compro, luego pues descargas 2 discos, una película. Pues ya hay en video en YouTube cómo colgarme de Netflix sin tener que pagar. Pues ya hice el jailbreak a mi iPhone, entonces ya no tengo que pagar ninguna aplicación. Y todo eso es robar, y al final terminas en cosas mucho peores. Te vas a ir deslizando, y al final del día estás tan lejos de la palabra, pero crees que sigues en la palabra. Eso es por un lado. Por otro lado, lo opuesto, agregarle a la palabra. ¿Cómo? Pues poniéndole reglas, poniéndole cosas que no dice la Biblia. En la alabanza no tiene que haber batería. ¿Por qué? Porque la usan en grupos de rock, ¿no? Que todo eso no viene en la Biblia. Y no estoy diciendo que tiene que haber a fuerzas, tampoco dice que tiene que haber. Pero el tratar de ponerle a la palabra cosas, incluso con buena intención, me ayuda a deslizarme. El mejor ejemplo, no está tal cual, pero creo que nos sirve para ejemplificar, es Eva. Cuando la serpiente le dice que no pueden comer de ningún árbol. No, sí, podemos comer de todos, pero el del árbol de la vida, del conocimiento del bien y del mal, de ese árbol no podemos comer ni tocar. Algunos comentaristas piensan que Adán, cuando recibe la instrucción de Dios y se la pasa a Eva, Dios dice que no hay que comer de esto. Pero ¿sabes qué? No, ni tocarlo. Con una buena intención, pero añadiéndole a lo que Dios dice. Y muchas veces tú y yo, por tratar de restringir ciertas cosas que sabemos, no tengo que ir por ahí, empezamos a añadirle a la palabra cosas que no están. Acompáñame a Colosenses capítulo 2, por favor. Colosenses capítulo 2, versículo 20. Colosenses 2:20 dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? Tales como: no manejes, ni gustes, ni aun toques,
en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato con el cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Yo tenía un amigo que un día dijo, pues tengo que luchar con mi carne, entonces voy a negarme todos mis... quiero chocolate, no lo voy a comer. Quiero un refresco, no lo voy a comer. Y estoy luchando contra mi carne. Bueno, pero la Biblia no dice nada de eso. Y eso a lo mejor, pues, sí tiene cierto valor, cierta utilidad en cuanto al trato duro a tu carne, pero no tiene ningún efecto en contra de las pasiones que realmente te dominan. Entonces, ¿cómo nos podemos deslizar? No prestando atención. Si prestamos atención con diligencia a las cosas que hemos oído, no nos vamos a deslizar. Prestar con atención es atender, es obedecer. Cuando empezamos a desobedecer, ya sea añadiéndole o quitándole, es que estamos ya deslizándonos. Y lo peor es, como te decía al principio, no te vas a dar cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Versículo 2. Aquí hay una gran advertencia. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice que si la palabra que fue dicha por medio de ángeles, ¿cuál fue la palabra dicha por medio de ángeles? La semana pasada lo vimos más o menos, déjame recordártelo, en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Pablo está hablando de la ley de Dios, el Pentateuco. Dice entonces, Gálatas 3:19, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Entonces, de alguna manera, cuando Dios entregó la ley en el monte Sinaí, los ángeles jugaron algún rol. En la narración en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, no se nos dice cómo fue, pero en el Nuevo Testamento, Pablo dice esto, que la ley fue dada por medio de ángeles en manos de un mediador. En Hechos capítulo 7, en el libro de Hechos, en el capítulo 7, cuando Esteban está haciendo su discurso ante el Sanedrín, dice, verso 53, Hechos 7, 53, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Entonces, no se sabe cómo, la Biblia no nos lo explica, hay bastantes tradiciones al respecto, pero son tradiciones. La Biblia simplemente nos dice que sí, en el momento en que se dio la ley, los ángeles tuvieron algún rol. Y acá el escritor de Hebreos dice, si la palabra dicha por medio de los ángeles, la ley, fue firme, fue estable, fue sólida, tan sólida que Jesucristo dijo que ni una jota ni una tilde pasarán de la ley. Esa ley fue firme. Y que además toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Cualquiera que fallaba lo que la ley decía tenía que pagar una retribución. Era castigado, era disciplinado de alguna manera. Y eso que esta ley fue entregada por medio de ángeles. ¿Cómo escaparemos, versículo 3, nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si la ley que fue dada por medio de ángeles tenía un estándar tan alto y las transgresiones y desobediencias se castigaban tan duro, ¿te imaginas cómo va a ser si es que nosotros descuidamos una salvación tan grande? ¿Por qué le llama una salvación tan grande? Bueno, es grande porque no fue dada por medio de ángeles, en primer lugar, sino, dice, versículo 3, la segunda parte, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. ¿Quién la anunció? El Señor Jesucristo. Probablemente algunos de los judíos le decían a los cristianos, bueno, nuestra ley fue anunciada por ángeles. En cambio, el evangelio que ustedes predican, nomás lo predican hombres. Y el escritor de Hebreos dice, no. Fue anunciada primeramente por el Señor, que ya quedamos es superior a todos los ángeles. Ahora, ¿a qué se refiere de descuidar una salvación? ¿Será que podemos perder la salvación?
No, la salvación no se pierde. Pero descuidar una salvación, yo creo que habla de estas 3 etapas que tiene la salvación. La salvación tiene 3 momentos en nuestra vida. El primer momento está en el pasado, cuando la paga por el pecado fue efectiva. Fuimos salvos de la paga por el pecado. ¿Cómo somos salvos de la paga por el pecado? Con la muerte de Cristo. Cristo pagó nuestro pecado. Entonces este es un primer momento de la salvación, ser salvos de la paga del pecado. Pero hay un segundo momento que es presente, cuando estamos siendo salvos del poder del pecado. Este es el camino a la santidad. En el camino a la santidad, mientras más avanzamos, más somos salvos del poder del pecado en nuestras vidas. Y también hay un momento futuro, cuando vamos a ser salvos de la presencia del pecado. Vamos a tener un cuerpo libre que no está vendido al pecado. Entonces, esta salvación tan grande no la podemos descuidar. No quiere decir que voy a perder mi salvación, porque eso ya fue efectuado en el pasado. Pero ¿cómo va a ser mi caminar en el presente? ¿Cómo va a ser mi caminar en el presente? Si voy descuidando las cosas que Dios dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Y es interesante que el escritor dice, ¿cómo escaparemos nosotros? No dice, ay, pobrecitos, ¿cómo escaparán ustedes? Él sabe que esta es una condición común a todos. Todos nosotros, es necesario para todos nosotros que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, porque cualquiera de nosotros, si comienza a desatenderlas, puede deslizarse. Y si la palabra que fue dicha por ángeles llevaba castigos y cosas tan severas, si tú y yo descuidamos esta salvación tan grande, ¿sabes qué? Nos va a ir como en feria. Podemos ser disciplinados por Dios, podemos pagar consecuencias de nuestro pecado. Ejemplos en la Biblia, Ananías y Zafira. Ananías y Zafira le mintieron al Espíritu. ¿Cuál fue el resultado? Murieron. El día de hoy, si tú eres cristiano y vives una vida de inmoralidad sexual y contraes una enfermedad, no es el juicio de Dios sobre tu pecado, porque el juicio de Dios sobre tu pecado cayó en la cruz del Calvario. Simplemente es la consecuencia de tu pecado. Y vas a vivir una vida miserable. Y puedes decir, pero voy a ser salvo. Sí, pero viviendo una vida miserable, número 1, y cuando te presentes delante de Dios no vas a tener nada que entregar a sus pies. El único momento que tenemos para ahorrar, entre comillas, algo y ponerlo delante de sus pies es esta vida. Además de que la semana pasada vimos que Jesucristo fue el hombre más feliz de la tierra, porque había amado la justicia y había aborrecido la maldad. El mundo nos ha vendido esta idea de que el pecado es placentero, y sí, por un tiempo, pero después es terriblemente doloroso. Desde el versículo 3, la cual, esta salvación, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Esta salvación la anunció Jesucristo y luego los que la oyeron, que fueron los apóstoles, la confirmaron y la anunciaron. Por esta frasecita de que nos fue confirmada por los que oyeron, pareciera que el escritor de la carta a los Hebreos no es un apóstol porque está poniéndose como en segunda generación. Jesús anunció, luego los que oyeron nos confirmaron esto. Entonces pareciera que el escritor de los Hebreos no está entre los apóstoles, sino como en la segunda generación de creyentes. Por esto algunos piensan que no puede ser Pablo, porque Pablo, una de las cosas de las que él presenta como defensa suya es que él escuchó el evangelio no de ningún hombre, sino de Cristo mismo. Entonces, pues ahí está un argumento más, pero no tiene importancia. Verso 4. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Jesucristo anunció esta salvación,
Los apóstoles la confirmaron y la anunciaron, y Dios fue dando testimonio, Dios fue dando en sello de aprobación junto con los apóstoles, como con señales, prodigios, milagros y repartimientos del Espíritu Santo. Dios hizo eso, y tú puedes leer el libro de Hechos y está lleno de señales, prodigios, milagros y dones que el Espíritu Santo fue dado de acuerdo a la voluntad de Dios. La pregunta lógica es, ¿Dios sigue haciendo esto el día de hoy? ¿Dios sigue haciendo señales, prodigios, milagros? ¿Sigue repartiendo dones del Espíritu Santo? La respuesta es sí. Y si tú dices, pero es que yo nunca he visto esto, ni he vivido algo así. A lo mejor has dejado de atender lo que Dios te ha estado pidiendo. Porque créeme, y puedes platicar con cualquiera, cuando empiezas a obedecer lo que Dios te dice, cuando empiezas a atender con diligencia lo que Dios te dice, empiezas a ver milagros, señales y todo tipo de cosas. En todas las áreas. Yo solo puedo dar testimonio, quiero dar testimonio, solo una cosa, que lo he dicho antes. El día en que Dios me dijo, tienes que entrar al instituto, porque yo no quería entrar al instituto. Se abrió el instituto, yo vivía solo, trabajaba, y de pronto, la neta, ganaba muy poco, y encima tener que pagar el instituto, olvídalo, no. Y Dios me había estado diciendo, pues tienes que. Y yo estaba como que, pues, atendiendo otras cosas. Un día, Paul, que era el director del instituto en ese momento, me dijo, Ibert, ya está tu hoja, nada más tienes que firmar aquí para inscribirte y pagas eso, ¿no? Porque hasta crees que me iban a becar, ¿no? Porque si no, no vería el milagro, ¿no? Nada más me dijo, aquí tienes que firmar y ya. Él había llenado mi solicitud, ya está. Y yo digo, no, Paul, no voy a entrar, ¿cómo que no? Iba pasando Fermín, ¿qué es eso? Es la inscripción de Ibert. ¿Ya te inscribiste? No, no me voy a inscribir. ¿Cómo que no? Claro que sí. Pues ya, ante la presión, dije, pues Señor, tú dirás. Y me inscribí. Y después de inscribirme, me di cuenta que tenía que renunciar al trabajo en las tardes, porque en las tardes era el instituto. Entonces, todo el trabajo que yo tenía por las tardes tenía que soltarlo. Lo cual implicaba, si ganaba una miseria, pues media miseria. Y además ya quería casarme. Todo esto sucedió en alrededor de enero 2007. Y yo sabía, eso sí sabía, que Dios me estaba hablando de casarme ya. Y eso sí estaba atendiendo con diligencia, queriendo, orando, esperando, tratando de ahorrar mis poquitos de miseria que me quedaban después de pagar la renta y medio mal comer. Y de pronto viene esto, y pues fui a hablar con mi jefa, y le dije, Sandra, ¿sabes qué? Quítame todos los grupos de la tarde porque estoy entrando a un instituto bíblico y bla, bla, bla. Y me dice, ¿y de qué vas a vivir? No sé, ya veremos. El primer mes del instituto, porque empezó en enero, yo no entré a clase porque todavía estaba cubriendo ciertas materias y alcancé a pagarlo. El momento en que ya me quitaron esas materias en las tardes y que dije, ahora sí la cosa se va a poner color de hormiga, fui a cobrar y tenía un cheque que era no el doble, como 10 veces lo que había estado cobrando. Entonces fui con administración y le dije, Mónica, hay un problema con mi cheque, yo no gano esto. Se agarra, lo revisa en la computadora y dice, sí es cierto, pero se va a corregir en las siguientes quincenas, no te preocupes. Entonces dije, de aquí a 20 quincenas no me van a pagar nada porque hasta que quiten todo lo que me pusieron, ¿no? Y ya vino la siguiente quincena y el cheque vino por más del monto que me había recibido la quincena anterior. Entonces voy con Mónica y le digo, Mónica, esto está mal otra vez. Me dice, no, ya se corrigió. Digo, no, mira. Me dice, y en la computadora me dice, no, sí, de los meses pasados hubo algún problema y no se te habían pagado de ciertos grupos que habías trabajado y se te hizo el redondeo y se te está pagando en estas quincenas. Órale. Y vino la siguiente quincena
Y me dieron muchos grupos más. Y empecé a ganar. Pues no sé cuál será tu estándar de dinero, pero para mí, yo era Bill Gates, me sentía... No me alcanzaba tiempo para gastar el dinero. O sea, de pronto empecé a tener dinero. Y dije, ¿cómo es posible? Trabajo la mitad de lo que trabajaba antes. Y con eso, de pronto fue, ¿sabes qué? Ya está, se puede pagar la boda. Que de por sí tiene que ser en Bolivia, por una serie de problemas que teníamos acá. Tiene que ser en Bolivia. Entonces hay que pagar mi boleto, el boleto de mi esposa, el boleto de la familia, la boda allá. Y además, yo había estado, Dios había puesto en mi corazón que tenía que entregar cierto monto a mis papás, no como pago, sino como honra, como mi última forma de honrarles antes de soltar el lazo que me unía como familia. Y de pronto fue así, tengo que abrir una cuenta en el banco, o sea, esto ya no cabe en mi cajón, esto tiene que ir en el banco. Y ¿sabes qué? Fueron milagros tras milagros tras milagros. Se pagó la boda, se hizo todo y de nuevo la cuenta llegó a ceros. Y otra vez a vivir en fe y otra vez a vivir dependiendo de Dios porque el propósito de Dios se había cumplido. ¿Pero qué fue? Obedecer a lo que Dios había pedido. Y como esto te desafío, habla con todos los alumnos del instituto, todos tienen su historia. ¿Qué es lo que pasó? Atendieron. ¿No ves milagros, señales, prodigios? A lo mejor no estás atendiendo lo que Dios te pide. Porque Dios te pide, normalmente, Dios te arrima al lugar donde hay más necesidad. Dios te arrima al momento en el que más vulnerable eres. El que eres menos, el que más necesitas de Él. Y entonces Él se muestra y puedes ver claramente señales, milagros, de todo tipo. De todo tipo. De sanidad, absolutamente de todo tipo. Otra cosa, otra forma, si quieres ver milagros y señales, ¿sabes qué? Evangelismo. Si tú vienes a la iglesia y te vas a tu casa y vienes a la iglesia y te vas a tu casa, aquí no necesitamos milagros, aquí ya todos son creyentes o la mayoría. Pero cuando sales a hacer evangelismo, cuando sales a los lugares donde hay necesidad, Dios respalda su palabra con señales. O sea, ¿de qué serviría que acá hagamos, mire, una serpiente, meto la mano, saco la mano, meto la mano? O sea, ¿de qué serviría? De nada. Pero ¿qué tal que tú vas a una comunidad y de pronto, no sé, una comunidad Durango, no sé qué, y te pica un escorpión y no hay dónde ir a curarte y Dios te cura? Ahí sí es útil, ahí sí es necesario. Y en Marcos capítulo 16, léelo en tu casa, Jesucristo dice claramente, estas señales seguirán. Las señales no van primero, las señales siguen al evangelista. El evangelio abre las puertas. ¿Quieres ver señales, prodigios? Camina en el evangelio. Habla con JJ este domingo, o con Robert. Ellos fueron a Chararachi a entregar todas las chamarras y bufandas y todo lo que se recogió. Y pregúntales cómo fue el camino, qué cosas pasaron en el camino. Pregúntales cuántos árboles estaban caídos. Pregúntales cómo fue en la noche, en la nieve. Y vas a ver milagros tras milagros que Dios hace. Pero no va a suceder en la comodidad de tu casa. En la comodidad de tu casa no es necesario. No es necesario. Obedece, número 1. Número 2, toma riesgos en el evangelismo, ora y ya. Entonces, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Todo lo que has oído, tu conducta, la forma en la que tienes que conducirte, todo eso lo que has oído, atiéndelo, ocúpate. ¿Por qué? No sea que nos deslicemos. Si la palabra que fue dicha por medio de ángeles tenía tan graves consecuencias en la desobediencia, ¿cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? Que es la que tenemos anunciada por el Señor Jesucristo, que fue testificada por el Padre a través de señales, prodigios y milagros. Entonces, pues sí, nada más. Lo que Dios te dijo, eso haz. Vamos a orar. Señor, gracias porque Tú eres fiel y lo hemos podido comprobar. Todas las veces que hemos obedecido lo que nos has pedido,
tú nos has sostenido. No ha habido una sola vez que tú hayas llegado tarde, que tú te hayas descuidado de nosotros, que nos hayas dejado abandonados. Jamás, Señor, ha sucedido. Perdónanos por dudar de ti, por no obedecer lo que nos estás pidiendo tantas veces, por dudar de que tú vas a sostenernos, aun cuando nos estás guiando a áreas en las que no somos fuertes. Perdónanos por dudar de tu bondad, pensando que nos vas a hacer algún mal si te obedecemos. Y ayúdanos a ser diligentes en obediencia a lo que tú quieras decirnos. Señor, no nos mueve el temor a perder la salvación. Nos mueve el amor que nos has tenido. Queremos amarte, queremos honrarte como lo mereces. Aunque no podemos llegar a ese estándar, lo que tenemos queremos poner delante de ti. Y llévanos, Señor, a esas situaciones en las que solo un milagro puede salvarnos. Y muestra ese milagro simplemente para poder seguir conociéndote más. Revela tu rostro a nuestros ojos día con día, Señor. Que nunca se nos haga familiar tu voz. Que nunca se nos haga demasiado familiar tu palabra, tu mensaje. Sino que en todo, Señor, podamos ser maravillados, porque sigue siendo maravilloso cómo nos has amado habiendo sido quienes somos, siendo todavía lo que somos, y tu amor permanece, Señor. Glorifícate en nuestras vidas, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.